no voy a hablar solamente de gárgolas. Ya será otro video porque si es que empiezo con gárgolas, no termino nunca. Esto es sobre otras cosas, otras series que lamentablemente no tienen ni de cerca tanta atención como gárgolas. Que tampoco tiene tanta atención, siendo que es la mejor serie en la historia y no acepto discusiones con eso. Eso va a ser otro video. Tal vez va a ser igual de oscuro que el anterior también por el chiste que todavía no he explicado, porque sí, fue un chiste, pero no salió bien la wea. Bueno, empecemos con el tema de todas formas. Esto va a ser sobre 4 series que no conoce ni su mamá. Yo las conocí por meras casualidades de la vida y de momento no hay un tema del que pueda hablar todavía que sea un poco más popular, un poco más trending. No sé qué significa eso, pero bueno. Así que, pues mientras... Todo esto empieza remontándonos a, para no es sorpresa para nadie, la década de los 90, específicamente al año 92. ¿Por qué? Porque el 87, sí, esto no tiene ningún orden de nada, el 87 salió una serie conocida por todos, que todavía sigue vendiendo merchandising. Bueno, la franquicia, pero esa serie creo que probablemente fue la mayor causa de tanto merchandising de esta franquicia. Las Tortugas Ninja, serie animada del 87. Sí, la versión que es un poco más infantil que el cómic, a diferencia de la serie del 2003, que no va a ser parte del tema ahora. Aunque igual calza. ¿Qué pasa con esta serie? Es una de las muchas series animadas con un potentísimo éxito, muchísimo éxito, que venden un montón de juguetes y todos los demás también quieren. De por sí, había un buen tiempo ahí, He-Man, Transformers... series que básicamente eran comerciales de juguetes más largos nomás. Las Tortugas Ninja fue una gran serie aparentemente. Yo no he visto esa serie. Es un clásico, todos lo sabemos. Vendió mucho. Más estudios quieren lo mismo. Todos dicen como ya hay que vender juguetes, hay que hacer series animadas, hay que venderle juguetes a los cabros chicos. Incluso Hasbro está ahí produciendo series, no me acuerdo cuáles había producido Hasbro y cuáles había producido Mattel. Creo que Mattel era de He-Man y Hasbro tal vez de Transformers, pero no me acuerdo. No, parece que no. Ya, da lo mismo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en 92 hay un cambio importante. En 92, Warner Bros. Con el éxito, una vez más, tal como El Cuervo, la película, salió por el éxito de Batman con Michael Keaton, de Tim Burton. En 92 aparece la serie animada de Batman. Sí, Batman de Animated Series. La de Kevin Conroy como Batman, Mark Hamill, Luke Skywalker como el Joker. La serie donde se originó Harley Quinn, 1992, Batman The Animated Series. Un clásico, buenísima, pero la voy a pasar por alto. El mismo año también es importante, sale la serie animada de X-Men, la que mucho tiempo después, ahora muy recientemente, sería continuada con X-Men 97. Excelente serie, un clásico, se las recomiendo mucho, buenísima. Estas series también venderían juguetes, pero Batman hizo un cambio importante, al cambio que me refería. Ya no era una serie solamente para venderle juguetes a los cabros chicos. Fue una serie animada que se ponía más seria, se ponía más oscura, para apuntar también al público adolescente. ¿Por qué? Porque los productores sabían, como productores que son unos, no voy a decir nada, como productores que son, sabían, si a los adolescentes les gusta, los cabros chicos van a decir, oh, a los adolescentes les gusta, por eso es cool, también me gusta a mí. También vendió juguetes, fue un clásico, un tremendo éxito la serie de Batman, la de X-Men también, o sea, ambas siguen vendiendo figuras, siguen saliendo, salió X-Men 97, ambas son un clásico. ¿Son diferentes las Tortugas Ninja? Sí y no. Ambas son series animadas que venden muchos juguetes. Las Tortugas Ninja era un poco más infantil, a diferencia del 2003, que se parece más a estas otras dos, más cercana al cómic, fueron series más oscuras. Eso hizo que saliera Batman. Batman hizo que saliera Gárgolas. Sí, Disney vio el gran éxito de Warner con Batman y dijo, yo también quiero, basamos una serie con onda de cómic, no era basada en un cómic, era un material original, y ahí hicieron Gárgolas. ¿Qué tenía la ventaja? Sí, vende juguetes, es un grupo de criaturas extrañas, tal como las Tortugas Ninja, todas con su personalidad, todas con su aspecto definido, para poder vender figuras, pero apelando al mismo público un poco mayor de Batman, con estas series animadas, menos infantiles, un poco más maduras, un poco más oscuras también, más serias al final. Eso que nos dio después, algo importante, pero entre medio está el detalle divertido de Hasbro ahí, haciendo una serie que yo no he visto, pero no tengo ganas de ver, que fueron los Street Sharks.
¿Cómo les habrán puesto en español? No tengo idea. Los tiburones callejeros, no me acuerdo, la verdad, no, esa serie no la vi en el cable, no sabía qué canal la daba. Me tomé un capítulo una vez de mera casualidad y ya procedí a olvidarlo porque fue hace como 25 años. Después de esa serie, que fue del 97, el mismo año... No, a ver. Dejo cómo era. Bueno, poco después de esa serie, un spin-off, fueron los Extremodinos, los Extreme Dinosaurs, que esa serie la vi hace no mucho tiempo y es malísima, no envejeció para nada bien. Ni siquiera aprovechaba bien el material básico para vender los juguetes. No era una buena serie en lo más mínimo. Tenía cosas rescatables, era divertida. Sí, es una serie para pasar el rato, entretenida, pero no es una buena serie para nada. No está al nivel de Gárgolas, de Batman, de X-Men, nada, ni de cerca. Por otro, ese fue del 97, la de Street Sharks, los Extremodinos, no me acuerdo. Y el mismo 97 hubo otra serie más parecida a Gárgolas que tampoco fue tan buena, que fue Mommy's Alive. Esa la menciono solamente por mencionarla porque creo que nadie la recuerda tampoco. Era bien interesante, eran momias egipcias. Por alguna razón a alguien se le ocurrió. Ya tenemos tortugas, tenemos gárgolas, tenemos tiburones, dinosaurios, los motratones de Marte, ya momias. No es mala, no es la mejor, pero bueno, quería mencionarla, aprovechando que estoy hablando de este tema. Tenemos entonces las series que siguieron la línea solamente de juguetes para vender juguetes a los niños. Series de Hasbro, Street Sharks, Extremodinos. Tenemos las series más serias, Batman, Gárgolas, Mommy's Alive. Y ahí están estas series que sí que no las conoce nadie y son sublimes. Son excelentes series, pero nadie las vio. Y dije, ya no tengo un tema más trending del que hablar. Rellenemos con series buenísimas, recomendaciones del Bárbaro. Y de Palas, sí, también. Porque, aunque no lo admita, está muy de acuerdo con mi gusto. Este pájaro. Recomendaciones nuestras de series que probablemente no han visto. Y que o tal vez son esas series que vieron en el cable hace años y que ahora no recuerdan. O que piensan que no existían. O tal vez son fanáticos y podemos conversar del tema, que sería genial. Siempre que conozco a alguien que le gusta Gárgolas, provoca una cierta liberación de serotonina o algo, o como sea que se llame, endorfina, no sé, morfina, no, eso no. No digas esas palabras, a ver. Y como empezamos por esto, vamos por el orden, vamos en orden. No voy a hacer un puntaje de aprobación de malas, son todas buenas, pero voy a partir con, sí, de la más piola a la mejor de todas. Porque no voy a decir la más mala, porque ninguna es mala, son todas buenas. Esta, hablando también de Batman, mira, interesante. Esta serie es bastante posterior, todas estas son de los 90, el 87, las Tortugas Ninja, 92, 97. Esta serie es del 2002 y es el Proyecto Z. Es una serie que solamente la he escuchado cuando alguien más dice que no la conoce nadie. Después del éxito de los 90 y finales de los 90, principios del 2000, de las series animadas del universo animado DC, creo que fue llamado el Teamverse, todavía no investigo por qué, no he caído en ese nicho todavía, tengo que hacerlo. Fue Batman, la serie animada de Superman, la serie animada de la Liga de la Justicia. Por ahí hicieron una renovación como de cosas un poco más diferentes que no eran todas del mismo universo. Cambiaron los estilos de dibujo, cambiaron las técnicas de animación un poco, se renovaron. No les fue muy bien. La más conocida de estas fue Batman Beyond, que si no mal recuerdo fue Batman del futuro. Y la otra fue Static Shock, que recuerdo era buena. Yo recuerdo que la veía cuando la daban en el cable, probablemente el mismo 2002. Pero no la he vuelto a ver. La que sigo viendo es el Proyecto Z. Esta serie de un robot hecho para funcionar básicamente como un sicario que, por alguna razón que tendrá que responderse en la trama, él ya decide salirse de su programación. Un robot con conciencia, por así decirle, que quiere abandonar la violencia, siendo que lo crearon por un objetivo sumamente vil. Y toda la serie se vuelve la persecución del gobierno por recuperar este robot que se alía con una prófugo huérfana, un excelente personaje. Y bueno, esta serie tuvo 2 temporadas, fue buenísima. Se trataba un poco a veces de como amenaza de la semana, como el monstruo de la semana o el problema de la semana, sí, tenía esa fórmula. Es una serie vanguardista dentro de todo y mantiene una historia continua, que es algo importante. Ya no muchas series ya más como más serias mantenían estas series más serias, sí, suena raro. Mantienen continuidad. A diferencia de las series más caricaturas, más a que apuntan más a un público infantil y que no tanto a vender juguetes, sino solamente a llenar el rating, como las caricaturas de Nickelodeon, Cartoon Network.
que solían tener capítulos sueltos. En cambio, esta serie Batman, Gárgolas y aquí el Proyecto Z tiene una continuidad. Vale la pena verla en orden y incluso estas series que a veces, al menos en mi caso, dejo de verlas en el cable porque las dan capítulos sueltos, en desorden. Y yo pienso, chuta, estoy viendo el capítulo 20, tremendo spoiler, no he visto los capítulos 1 al 15. Ah, bueno, un problema. Por eso, pero ya no tengo cable, ahora todo es en línea, así que qué tanto. Porque esta serie creo que es la más débil. La trama es buena, depende mucho de la fórmula de problema de la semana. Y algo positivo, eso sí, es bien interesante con los personajes. Tiene relativamente pocos personajes y tiene un tema que a veces los antagonistas, por no decir los villanos, porque no son villanos, a veces son antivillanos, bueno, solamente antagonistas, para no caer en una tangente gigante. Esto no es Low Definition. Shout out a Low Definition, buen canal. Las tremendas tangentes. Esto no es una tangente. El Proyecto Z tiene estos personajes bien interesantes del lado antagónico y personajes protagonistas del lado de los buenos, o de los protagonistas, sí, no es lo mismo, tangente, que no siempre son los más agradables. Entonces te dice como, oye, te hace dudar un poco de este me cae bien automáticamente porque es de los buenos, o me cae mal nomás aunque sea de los buenos. Y es como, oh, este personaje es de los malos, pero aún así puedo sentir empatía. Eso es un cambio bastante interesante que hacen algunas de estas series. Z lo hace muy bien, con su roster más o menos reducido, de personajes, su elenco más o menos reducido. Es el punto a favor, pero ¿cuáles son los puntos en contra? La fórmula, y que lamentablemente, un pequeño spoiler si quieren verla, pero bueno, no creo que les moleste, ya la serie del 2002 tuvo 2 temporadas, ya es más o menos previsible lo que voy a decir. No terminó la serie, nunca se soluciona el gran conflicto, se desarrolla, sí, hay problemas también, siempre la serie es más tropiezo que avance, termina en un cliffhanger, y ahí quedó y nunca supimos, y bueno, lamentable. Si quieren verla es bueno saber eso, tal como esta serie, bueno, no es un cliffhanger tan terrible como esta serie Spider-Man en la Contratierra, ¿cómo se llamaba? Spider-Man Sin Límites, Spider-Man Unlimited tal vez, creo, también principios de los 2000, cuando Spider-Man estaba en la Contratierra, en una tierra alterna y tenía un traje de nanotecnología y todo era bastante oscuro, bastante estilizado en el arte, muy buena serie. Esa y la del Silver Surfer, una de las series de Marvel del tiempo de X-Men también, cuando hicieron series de todo lo que podían y más. Estaba la serie de X-Men, Spider-Man, Iron Man, Avengers sin los Avengers, Los Cuatro Fantásticos, casi se me olvida, y Silver Surfer. Esa y la otra de Spider-Man Unlimited, o como se llame, duraron una temporada. Y el cliffhanger final es horrible. Es como, oh, se está destruyendo la existencia misma. Y la serie no continuó y todos quedamos con la duda. Y qué espanto. Por suerte no la vio nadie, así no tanta gente quedó con la duda como yo. Z no es tan terrible, el Proyecto Z, pero sí, es un cliffhanger. Y es muy molesto cuando una serie la cancelan en pleno cliffhanger que tiene que continuar la temporada siguiente. Horrible. De todas formas, una buena serie. Sí, si no, no estaría hablando de esta serie. Es una serie muy buena. La siguiente serie en la que quiero hablar es probablemente el mejor nombre de todos. Qué gran nombre de una serie. Es El Capitán Simio y los Monos Galácticos. Excelente serie. Captain Simian and the Space Monkeys. Con un excelente nombre. Esta ya volvemos a los 90. El Proyecto Z fue del 2002. Los Monos Galácticos, que genial, vuelve al 96. No sé si se ve, pero hay una figura del personaje, el Capitán Simio. El Capitán Charles Simian. Es una excelente serie de ciencia ficción de un equipo de simios y monos, que no es lo mismo, siempre les digo con esa tontera que no le importa a nadie. Este equipo de primates que hacen unos extraterrestres que son los... Sí, ese es su nombre, los que por la salvación del universo agarran a este chimpancé lanzado al espacio por la NASA, lo vuelven más inteligente con tecnología de la otra dimensión de la que son los... Y le dan un equipo, y ahí él recluta a un mono asiático, no sé el nombre de la especie, que se vuelve una maestra de artes marciales llamada Shaolin, a un orangután con doble personalidad, que es un científico, que es el Dr. Splitz, o su segunda personalidad menos seria, Splitzy, básicamente un rogue, infiltrador y bueno con la tecnología, es Spider, que es un mono araña, obviamente Spider, y el tipo fuerte, el gorila, ¿cómo se llama? Gore. ¿Por qué? Porque él es tan grande que rompe la máquina con que no es más inteligente y queda a medias, así que es un poco más ingenuo. Lo cual se usa para cada capítulo poner una lección. Ahí pone este tema un poco más infantil, que pasa completamente piola si uno es adulto, de hecho es bastante simpático cómo lo manejan,
que cada capítulo tenga una lección, porque Gore siempre pregunta por algo. Pregunta cuántos conceptos morales, expresiones, cosas así, y en explicarle se va respondiendo esta trama. Son muy buenos capítulos, es muy formulaica, sí, siempre es como el monstruo de la semana, el villano de la semana, la catástrofe de la semana, y eso es formulaico. Ahora sí la serie tiene continuidad, que es muy importante, a través del villano, que es Resus 2, un excelente villano con la voz en inglés de Malcolm McDowell, el actor que en su juventud fue Alex, de la Naranja Mecánica. Y es interesante hablar de esto también, un detalle chico, como siempre voy a meter alguno por ahí porque no puedo evitarlo. Y bueno, si están viendo el video supongo que ya se acostumbrarán. Que Malcolm McDowell, actor en live action, como la Naranja Mecánica, que tiempo después ha hecho más de una voz, también papeles de voz en animación, tal como Mark Hamill. Y es divertido que ellos dos salieron juntos en un juego de full motion video de una consola que no recuerdo. Es un juego que creo que nadie conocería si no fuera porque salió en un video del Angry Video Game Nerd. Ahí lo conocí yo. Y me da risa hablar de Mark Hamill y Malcolm McDowell como grandes actores, sobre todo en su juventud, papeles popularísimos que todos conocen, Luke Skywalker y Alex, por favor. Que después de ahí, piola, en los 90-2000, haciendo voces. Mark Hamill sigue haciendo voces, es un genial actor de voz y un genial actor, la verdad. Pero estaba hablando de Star Wars, estoy hablando de Capitán Simio, que conecta perfectamente porque Capitán Simio y los Monos Galácticos como serie, cada capítulo hace una referencia completamente desvergonzada, a veces referencias de todo capítulo, a clásicos de ciencia ficción y similares. Por ejemplo, el capítulo es toda una referencia a Alien. Otro capítulo se llama Invasión de los usurpadores de bananas. Ahí pueden entender el tiro del chiste. Qué gran capítulo, qué gran serie con un tremendo nombre, buenos nombres de los capítulos. Excelentes personajes, Resus 2, este villano, que le sirve al villano mayor, que es Nebula, que es básicamente un hoyo negro convertido en forma humanoide. Es genial ese personaje. Su sirviente es Resus 2, con la voz de Malcolm McDowell, un excelente antagonista. Cada capítulo tiene referencias, y eso mismo, si bien es un punto muy divertido, es el punto débil. La serie depende completamente de hacer muchas referencias. Es una serie excelente, muy bien escrita, tiene un capítulo terrible, muy bueno, no me refiero a terrible de calidad, es un grandísimo capítulo, sublime, pero terrible de que cada uno de los personajes enfrenta su mayor pesadilla, la animación se distorsiona según corresponde, es genial, es uno de los mejores capítulos que he visto en una serie animada en mi vida. Y digo eso siendo un fan de Gárgolas, que es la mejor serie. Digo eso como alguien que ha visto muchas veces Primal, Castlevania, Arcane, series geniales. Aún así, ese capítulo del Capitán Simio y los Monos Galácticos es uno de los mejores que he visto en mi vida. Porque no es tanto de referencia tampoco. Tiene también un capítulo muy importante en que los personajes, como en todos los capítulos de las series animadas, sobre todo de los 90 y 2000, se cambian de cuerpo, un clásico. Pero este capítulo brilla porque es, creo que, el único que he visto en que no cambian los actores de voz por personajes. Siempre cambia la voz junto con la mente de los personajes. Aquí no, aquí cada actor de voz imitó la forma de hablar del otro para su personaje y les quedó genial. Es un tremendo trabajo de actuación de voz. ¿Y por qué digo que es un punto débil que sea tanta referencia? Por eso, depende completamente de las referencias. No completamente. Depende mucho de sus referencias a los clásicos. Si le quitan las referencias, se queda mucho sin chistes. Es una grandísima serie, pero le quita puntos en este ranking de 4, digámosle, que es el punto 3 de 4, porque su humor es muy de referencia. No es tanto del guión, que cuando es del guión es genial, la serie es buenísima, tiene excelentes capítulos, como digo, pero es muy apegada, muy basada en la referencia de siempre, en referencias clásicas. Y eso yo personalmente encuentro que no hace que la serie sea mejor. La hace muy buena, sí, pero la serie por sí sola se para sola. Es una serie que se para sola, sin ayuda, se apoya mucho en esto, y eso, si bien no le quita, hace que no sea lo mejor de toda esta lista. ¿Cuál es mejor que esta? Una serie que creo que ni siquiera existieron figuras de la serie, porque es una serie que salió de juguetes. Los juguetes creo que se llamaban los Battle Planets, War Planets, Planets at War, algo así, planetas de guerra. Los juguetes eran planetas, así unas bolas, planetas redondos, que se abrían o les salían accesorios, salían naves. Cada planeta era en sí toda una estación de batalla. Y la serie, ¿cómo se llamó? Shadow Riders, Planets at War, como incursores en la sombra, planetas en guerra. Un nombre bastante badass. Esta serie ya es del 98 y es una serie completamente en CGI, en imagen generada por computadora. Todas las anteriores de las que he hablado han sido en animación tradicional, 2D, dibujos animados.
Shadow Riders ya no. Es una serie del 98 con la nueva tecnología de esa época, el CGI, Computer Generated Image, por si no es obvio. No es la primera creo que fue, si no es la primera, es una de las primeras reboot, buenísima también, del 94. Mira, poco después que Toy Story, que fue la primera película hecha completamente en CGI, el 92 creo. No, el 94, reboot, muy anterior, y la más popular, claramente, Beast Wars Transformers, excelente serie, qué buena música, qué grandes personajes, y además las tremendas figuras, porque Transformers es para vender juguetes, que fue del 96. Shadow Riders creo que es la mejor de estas, del 98, pone... Es como... Ay, ¿cómo empezar a hablar de esta serie? Es ciencia ficción, sí, pasa en un conjunto de planetas, con el comienzo de la destrucción comienza la serie con la destrucción del planeta Tech. Se escapa Tecla, la última sobreviviente, la princesa del planeta Tech, mientras su planeta es devorado por el planeta Bestia. Sí, el planeta Bestia es un planeta que se abre y se come a otro planeta. Un poco como la situación de Galactus, de Silver Surfer. Aquí hay un planeta entero que se come a otros, y está la Bestia. Se arranca la última sobreviviente del planeta Tech y cae en el planeta Hielo, en medio de un conflicto entre los lugareños del planeta Hielo, que está ahí mismo en batalla el rey Krios, un gran personaje, un rey viejo, noble, honorable, sabio, enfrentándose a mineros del planeta Roca que están robándole agua, porque necesitan agua para sobrevivir. Y aquí le explican al tiro la dinámica de estos 4 planetas, el planeta Roca, Hielo, Fuego y Hueso, es saquearse mutuamente cada uno por los recursos que tiene el otro. Ningún planeta tiene todos los recursos, tienes que robarse entre sí. Perfecto, establecer conflicto, estar a punto de agarrarse tiros, y cae la nave escape de Tecla del planeta Tech, perseguida por los drones del planeta Bestia. Viendo esto, un minero, porque no es el rey de Roca, es un minero de Roca, el protagonista, Graveheart, un simple minero, y lo dice cada vez en la serie, cada rato, 2 veces por capítulo, que él es solo un minero. El rey Krios del planeta Hielo y Tecla tienen que se ven obligados a ignorar las diferencias y formar esta alianza en contra de la terrible amenaza que es la Bestia, que puede comerse los planetas de este nuevo sistema. De ahí el resto de la serie es armar la alianza con el planeta Fuego, que es un planeta de orgullo guerrero, y el planeta Hueso, que es un planeta de traidores, traiciones, y el mismo rey es un cochino asqueroso, un excelente personaje, el rey Femur, mientras que en Fuego está el príncipe Pyrus, creo que se llama. O sea, verán que los nombres no son los más originales, son bastante básicos, planeta Hielo, Hueso, Fuego, listo, el planeta Bestia. Es bien simple, la animación es hermosa, creo yo que tal porque como Pixar hizo Toy Story con juguetes, porque podía hacer diseños más simples, porque el diseño del humano era un poco, no era lo más agradable a la vista. Entonces, ¿qué hacen? Animar juguetes, que es más simple, después animarían autos, monstruos, cosas así, para pasar más piola con las fallas de la animación temprana generada por computadora. Shadow Riders no tiene humanos. Tecla es muy humanoide, pero claramente es un personaje tech, es como un robot, como no es un androide, es que es mujer, sería un ginoide. Tiene un aspecto así tecnológico como de metal y cables, así que pasa piola que el CGI no era perfecto para ser humanos. Graveheart y los personajes del planeta Roca son hechos de roca, hasta el pelo es de roca, es bien interesante la animación en eso. En Fuego son como seres humanoides con una cara un poco extraña que se va volviendo cada vez menos humana mientras envejecen, y son de fuego, además tienen fuego en vez de pelo. El planeta Hueso son más como sapos, y la Bestia se parecen un poco a los de Titana. Son como seres medio transparentes, como hechos de nebulosa, con cara como un cráneo flotando en esta nebulosa. Son personajes muy imponentes. ¿Por qué está buena esta serie? Esta serie es mejor que Game of Thrones. Tiene conflictos políticos, tiene conflictos morales. Los planetas tienen que debatirse entre sí. Graveheart, que es un minero, junto con una amiga muy cercana suya, Jade, que es una soldado, nunca convencen al rey de Roca de unirse a la alianza. Y aquí caemos también que cada personaje tiene un secundario de su planeta. El minero Graveheart con la soldado Jade del planeta Roca, que nunca convencen a su rey. Por otro lado está el príncipe Pyrus, que es príncipe, el rey ha muerto, que es el príncipe con el visir que lo aconseja y lo cuida. El visir es un personaje muy desagradable, pero se entiende perfectamente por qué es así. Por su príncipe, por su lealtad a su corona. Es un potentísimo personaje. El otro es el rey Krios, que está viejo, es un rey mayor, es un rey experimentado, sabio, noble, pero es el más viejo de estos personajes. Y se acompaña con su hija, bastante joven, Kira, que es un personaje muy una niña. Está metida en este conflicto político, es una tremenda interacción todo lo que sucede con ella.
porque el rey ve que su hija está en peligro, pero su hija sabe que ella es la heredera de la corona. Y el otro es el rey de hueso, el rey Fémur, que es un personaje repugnante, pero es por eso mismo es genial, porque son geniales esos personajes cuando están bien hechos, que él tiene un sirviente que siempre quiere apuñalarlo por la espalda. Toda la dinámica de esos dos personajes es Fémur tratando como las reverendas a su sirviente que siempre quiere traicionarlo y quedarse con la corona, porque así es en el planeta hueso. No hay herencia a la corona. Uno va, vota al anterior y se pone en el trono. Conflictos políticos por todos lados, conflictos morales, discusiones a cada rato. Y sobre todo, como estos personajes no eran humanos, se dieron el permiso, estos escritores, creo yo. Creo que además la serie es canadiense y la animación canadiense tiene varias diferencias con la animación estadounidense. En esta serie los personajes pueden morir. Hay grandes apuestas. Los personajes están en peligro real. Mejor que Game of Thrones por donde se le mire. Mucho mejor, superior. Bueno, lo digo yo como que no me gusta Game of Thrones, eso es un dato aparte. Esta serie ocupa el segundo puesto en estas 4 series de las que voy a hablar. ¿Cuál es la mejor de todas? Una serie que creo que nunca fue traducida al español, porque yo me enteré de esta serie en internet, tuve que buscarla, creo que está en YouTube. La serie se llama La leyenda de Calamity Jane. Es un western, como obviamente se entiende por el nombre. Calamity Jane era un personaje del western. Ay, perdón. Esta serie es del 97. Duró una temporada. Qué lamentable, mira. El Proyecto Z, Capitán Simio y Shadow Riders, cada una 2 temporadas. 26 capítulos. Temporadas de 13, sacaron 2. ¿Por qué era débil el Proyecto Z? Porque terminó en un cliffhanger. La cancelaron antes de poder terminar. El Capitán Simio termina, no, pero el último capítulo deja conforme. No es un cliffhanger, no deja tanto cabo suelto. Derrotaron al villano completamente, no, sigue habiendo una amenaza. Tienes que seguir vendiendo juguetes, pero la serie la cancelaron antes. Y creo que fue porque no vendieron juguetes específicamente. Qué triste. Yo este lo compré usado. Ahí les doy el dato de la tienda, gran tienda aquí en Valparaíso. Pero al menos la serie puede uno verla y sentirse como que la serie terminó. Shadow Riders también. Esas 2 series pueden verse completas y uno no queda colgando como con el Proyecto Z. Menos mal. La leyenda de Calamity Jane también es la que tiene más un final, porque esta serie no tenía esa gran apuesta de un villano que quiere devorar al universo. Eran villanos humanos, era una serie bien humana, era un western. Creo que fue cancelada, dice la teoría, porque había demasiada violencia con armas de fuego en esta serie animada. Y por cierto, si a uno le gusta ese realismo con las armas, específicamente de fuego, esta serie tiene muchísimo realismo en cómo maneja ese tema. Es increíble, yo la vi sorprendido, como la recarga, las piezas de las armas, todo eso está muy bien expuesto. Así que para los fans de ese tema, es más recomendable todavía. Porque además es tan buena, simplemente es una gran serie muy bien escrita. Su protagonista, Calamity Jane, protagonista femenino, la única protagonista femenino de todas estas series. Nos damos cuenta así que es bien raro que haya un protagonista femenino en series que apuntaban a un público probablemente más masculino, querían venderle figuras de acción que siempre fueron apuntadas para niños. ¿Quién la compraba? ¿A quién le gustan? Da lo mismo, siempre la quisieron apuntar para niños, los productores. Si a un hombre le gustaban las Barbies o a una niña le gustaban las figuras de acción, los productores se iban a enojar, no querían que pasara eso. A uno, obviamente, el público, mejor cada uno compra lo que quiere, pero los productores siempre apuntaban estas series para niños hombres. Calamity Jane, para quien está apuntada, es una serie bastante madura y oscura, con problemas sociales, que expone constantemente muchos problemas sociales. Se aprende mucho de la historia de western y de la historia norteamericana, eso es un punto a favor también, sin que sea el punto de la serie. Yo no tenía idea, la vi por curiosidad, me encantó y aprendí bastante. Sí, aunque es una serie educativa, es una serie más bien como el público de gárgolas, para el público adolescente. Tal vez por eso también era protagonista femenina, quién sabe, me gustaría saberlo. Yo la recomiendo mucho. Cada capítulo es un gran capítulo de estos 13 que duraron. Tiene grandes personajes, tiene los otaku deben ser mejor que yo no sé casi nada de anime. Algún día hablaré de mi anime favorito seguramente y explicaré todo esto. Yo no cacho esto de el harem, como sea que le digan, este género de un protagonista con muchas opciones románticas. Calamity Jane, una serie, creo que es estadounidense y no canadiense, estadounidense digamos, sí, de western debe serlo. Tiene este concepto de como el harem, pero no es un hombre y muchas mujeres, es la protagonista femenina y hay muchos personajes hombres cercanos con ella que son todos, tienen su propio carisma. Está el nativo americano, está el alguacil de la ley americana como tal, norteamericana, de su gobierno. Hay otro cabo, pues, apostador, que es como un poco más vicioso que Calamity Jane. Y... ay, ¿cuál era el otro? Creo que se me olvida uno. Pero bueno, todos estos personajes, cada uno como su opción romántica,
ninguno queda porque la serie tiene esa dinámica, como puedes elegir cuál es tu ship favorito si quieres, si eres más otaku que yo y entiendes estos términos que acabo de decir, yo lo entiendo a medias. Tiene 12 puntos a favor, y principalmente los favores que es muy buena serie y punto. Es una serie muy bien escrita, con muy buena historia para contar en cada uno de sus capítulos. Y tiene la gran ventaja del capítulo final, es un excelente capítulo. Pero excelente capítulo final, que ni siquiera es el capítulo final de la serie, solamente es el capítulo más brutal probablemente que lo dejaron para el final. Un capítulo con mucho tema social, porque toda la serie tiene este tema social, de temas en general, bueno, protagonista mujer en un mundo muy violento, así que ya nos imaginamos cómo va a ser el tema social aquí a tocar, y toca más que eso. Además de la historia, de lo bien hecha que está con las armas, es una serie muy bien lograda que pasó más piola que... creo que debe ser la más desconocida de todas estas, porque Proyecto Z fue anunciada, era parte del universo DC. O sea, DC claramente le anunció para que la serie fuera exitosa, y no lo fue. Capitán Simio era para vender juguetes en la onda de las tortugas ninja y gárgolas. Hacer una serie un poco más densa, para el público más adolescente, pero con personajes raros y coloridos y todos diferentes para poder vender los juguetes. Shadow Riders era una serie sacada de los juguetes, que esos juguetes creo, no sé si es que aquí en Chile, una vez alguien en mi vida me comentó que sus hermanos habían tenido esos juguetes. No tengo idea de dónde mismo habrán salido. Es muy desconocida, no es para nada el nivel de conocido que es Gárgolas, que ya es una serie bastante de culto. Pero al menos Shadow Riders la vi. Shadow Riders la dieron en el cable, en el Cartoon Network, la daban después de Beast Wars. Y por ver Beast Wars, yo terminé de casualidad viendo Shadow Riders. Tal como Hasbro ya tenía el éxito de los Street Sharks y después dio los Extremodinos. Que serie más mala, por Dios. ¿Cómo pueden hacer mal una serie que se llama Los Extremodinos? Por Dios, qué espanto. Pero no estoy hablando de eso. Hasbro, viendo su éxito con los Street Sharks, vendiendo juguetes como loco, sacó los Extremodinos, vendió juguetes como loco seguramente. A pesar de lo mala que es la serie, ahí tengo los juguetes de los Extremodinos todavía, porque son geniales. Y después de los Extremodinos metieron los Monos Galácticos. Y yo obviamente preferí los Monos Galácticos, qué buena serie, sigo viéndola. Shadow Riders fue después de Beast Wars, los Monos Galácticos venían después de los Extremodinos. Estas series eran como un agregado. La serie principal que más va a vender juguetes tiene como una serie que viene después y la meten ahí en el cable por si eso también agarra. Así fue el caso aquí en Chile con series traducidas. No sé cómo fue el caso en Estados Unidos. Solo sé que estas series fueron canceladas. Muy poca gente las vio aquí. Ya me ha pasado 2 veces que alguien me dice: oye, yo de chico veía una serie que capaz que me la imaginé, no recuerdo nada, nadie más la conoce, que era de unos planetas, que era como virtual en 3D, y eran planetas como de hielo y de fuego, y yo les digo, Shadow Riders, esa misma, me ha pasado 2 veces. La gente la recuerda porque era buena, pero es muy desconocida. El Proyecto Z, nadie la vio, creo que ni siquiera nadie vio Static Shock. Batman del futuro, Batman Beyond, fue la única exitosa de esa tirada de series de DC. Y Calamity Jane creo que ni siquiera estuvo en español. Hay que verla en YouTube. Ahora, capítulos grabados, pasados del VHS que alguien grabó a YouTube. La conservación de la información es importante. Y por lo mismo, para cerrar este video y seguir leyendo Gárgolas, nuevamente, qué buenos cómics, estoy esperando que me lleguen los siguientes. Para cerrar el libro y el video, yo estoy haciendo este mismo video ahora porque prefiero conservar que más gente sepa de estas series. Si ustedes las conocen, tal vez se las recordé. Si no las conocen, tal vez les di curiosidad. Y si conocen a alguien que les picó, tal vez pueden mostrarle este video y se convenzan. Si piensan que alguien que conocen les atraerá alguna de estas series. Espero que el video no haya salido tan oscuro como el último. Soy el Bárbaro del Puerto. Despídete, Palas. Nos vemos. Hasta pronto.